Al contador Luis Ángel Vigatti, muy buenos días, bienvenido a los micrófonos de Radio Parque. Sí. Hola, ¿Cómo le va? Ahí lo escucho. Como ya todos tenemos conocimientos sobre la problemática, la faltante de gasoil, el aumento de precio, el paro de transporte, todo lo que esto conlleva. El gasoil aumentó de precio. ¿En qué se basa este aumento, don Vigatti? ¿Es por el desabastecimiento o es por la oferta, la demanda? ¿Cuál serían las razones? Está muy bien que usted mencione la oferta y la demanda. En teoría, en un mercado normal, eso sería lo que diría cuál podría ser el precio. Acá nosotros tuvimos, si vamos a hablar de precio, desde mayo a febrero congelado el precio del combustible, con una inflación en ese mismo periodo del 50%. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de inflación, hacemos referencia a uno de los principales costos, que son los impuestos, que siguieron sin problema, y los sueldos, que también aumentaron en igual proporción o semejante o parecida a la de la inflación. O sea, pero no es eso lo que está en este momento impactando en la falta de combustible. Tenemos que hablar de la oferta, y en ese sentido en el noreste argentino, tenemos algo adicional, que es ya desde el año pasado el problema de que los camiones tienen que hacer más de 1.600 kilómetros para abastecer una estación de servicio por la bajante histórica del río Paraná, que hizo que no puedan abastecerse desde la planta de YPF y de Shell de Barranquera a las estaciones de servicio. Entonces la oferta se resiente y al mismo tiempo los costos aumentan, pero estos costos no fueron tenidos en cuenta, no pueden ser modificados en el precio del surtidor, y sí se pueden reflejar en, por ejemplo, otro tipo de el YPF agro, o sea, el que le vende a los mayoristas, el que le vende a los productores, donde el combustible sí aumentó, porque eso no estaba regulado por el Estado. Esa demanda, en la medida que pudo, se trasladó a las estaciones de servicio. Aumentó la demanda por un problema en la oferta, que como le explico. Y no solamente eso, sino que también se reflejó, sobre todo en el interior, donde hay estaciones blancas, o sea, que no son de marca, sino que son que compran a los revendedores o compran a las petroleras, y ahí el precio se fue a las nubes. Esto significó también que muchos trataron de ir a las estaciones de bandera, donde el precio se mantenía, especialmente en el caso de YPF, porque las otras tenían un precio un poquito más elevado, ¿no es cierto? Sí. Eso en cuanto al panorama de los precios. El panorama de la oferta se ve dificultada en el noreste del país por la razón que aludida, pero a nivel nacional el componente derivado del aumento del petróleo en el mundo, y parte del combustible del petróleo que se compraba del exterior, aumenta en una forma desmesurada, desmedida, inconcebible, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania y todos los efectos que eso derivó, ¿no es cierto?, tanto en gas como en petróleo. Esa es la situación. Si hacemos prognosis, esto va a seguir igual o peor. ¿Y qué significa? De que hay que tener mucha precaución en cuanto a los viajes, porque no van a encontrar combustible. De hecho, yo lo pasé a esa situación. Yo venía de Córdoba, y en la mayoría de las estaciones no se conseguía combustible. Entonces yo he visto en algunas estaciones que a la gente quedarse a esperar que llegue un camión de combustible, porque no tenía alternativa, se quedaban o se quedaban en un determinado pueblo, y estoy hablando ya de 15 días atrás. Esta situación ahora se refleja también en que los camioneros hacen paro, porque acá hemos tenido camiones que han estado más de un día en la estación
porque se les terminó el combustible. Y lo peor de todo son aquellas familias, por ejemplo, que dicen, bueno, vamos hasta la estación siguiente, se quedan sin combustible y quedan varados en la ruta. Sí. Y ahora teniendo en cuenta que esto va a afectar, ¿no es cierto?, a este fin de semana largo y también a la llegada de la Semana Santa. Y de hecho es como usted decía, en Córdoba ya... Yo pienso que esto se va a reflejar en un problema que va a ser en el sector turismo, en el desplazamiento de personas, porque ya le digo, existe ese riesgo y la gente no tiene cómo solucionarlo. Ajá. No hay forma de solucionarlo. Es excelente la recomendación, la apreciación que hace usted como dueño de una estación de servicio, ¿no? De tomar estos recaudos y bueno, y se va a ir modificando, yo decía también en cuanto a vuelos, en cuanto a pasajes. Claro, yo tengo estación de servicio, ¿no es cierto? Pero si yo quiero ir al interior, yo sé que puedo llegar, pero no sé si voy a regresar porque no tengo dónde voy a cargar combustible. Si se trata de gasoil en especial, ¿no es cierto? Que son los que usan las camionetas. Claro, la nafta es más la nafta o menos... todavía, don Bigatti, se está consiguiendo tranquilamente, o hay un condicionamiento, porque hay lugares como Clorinda, por ejemplo, que ayer me decían que solamente hasta 3.000 pesos le cargaban la nafta. Claro, le ponen tope. cupo, le ponen tope porque tratan de que les alcance a la mayor cantidad de gente y también tratan de evitar la especulación, porque no va a faltar aquel que no tiene trabajo que dice voy a comprar combustible y lo voy a llevar al otro lado y me voy a hacer unos pesos, que eso sucedió toda la vida en Clorinda con la mercadería en forma natural, digamos, el tráfico vecinal fronterizo, así se denomina. Pero hagamos memoria del tema del noreste argentino y tengamos en cuenta de que la macroeconomía se denomina economía política por las decisiones que se tomen en materia política y que se reflejan. No es solo la oferta y la demanda, sino también tiene que ver, por ejemplo, el caso del gas que se importa, y siendo de que nosotros tenemos la posibilidad del autoabastecimiento a partir de Vaca Muerta, sobre todo con el gas, y lo mismo con el petróleo. Pero se olvidaron, o no sé qué pudo haber pasado en el caso de los gasoductos y los oleoductos, y la posibilidad, ¿no es cierto?, de que las refinerías también estén bien abastecidas para poder cumplir con la demanda. Bien, y esto se está hablando de un posible aumento nuevamente del combustible, más al que se dio otro para diciembre. ¿Cuáles son las perspectivas más o menos en su evaluación? La perspectiva, como le digo, lo normal sería que aumente porque la inflación no cesa. Lo que ahora, si usted quiere, podemos hablar desde mi punto de vista cuál podría ser una de las medidas que se deberían haber tomado y que no se toman en cuanto al aumento generalizado y sostenido de los precios, o sea, la inflación. Yo escucho a economistas, por ejemplo, algunos muy mediáticos como Milei, que hacen referencia a que eso es producto de la emisión monetaria. Eso no es, eso es verdad, pero es una verdad a medias. Y eso es una verdad a medias, es una verdad incompleta, porque sí es cierto, hay una emisión monetaria escandalosa, pero también existe la creación de dinero bancario y la falta de crédito para la producción, que estos son factores distorsivos y que no se tienen en cuenta. Yo estimo que porque el poder de convencimiento de los bancos es demasiado poderoso. Esto está en los libros. No creo que los economistas como Milei, por ejemplo, pueda ignorarlo.